Hola, buenos días. Bienvenidos a esta jornada sobre mercados internacionales sobre India. Muchísimas gracias por su asistencia. Antes de comenzar, ruego que por favor tengan sus cámaras y sus micrófonos apagados. Esta jornada la vamos a grabar. Posteriormente la subiremos al canal de YouTube de la Cámara de Madrid. Y todas las preguntas las dejaremos para el final de la jornada, tras la última intervención. Si también quieren ir poniendo alguna pregunta en el chat del evento, no hay ningún problema, las contestaremos posteriormente. De nuevo, muchísimas gracias y sin más dilación, doy la palabra a don Augusto de Castañeda, vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada. Señor embajador, queridos amigos, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva jornada virtual sobre mercados exteriores que organiza la Cámara de Comercio de Madrid, para tratar la situación actual en India y las oportunidades de negocio que el mercado presenta en la actualidad en el escenario económico mundial. Agradecer también la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo de estas actividades y su compromiso para el fomento de la internacionalización de las empresas, así como a nuestros partners estratégicos en materia de logística internacional, Kuehne + Nagel y, por supuesto, a Qatar Airways, nuestro partner logístico en materia de transporte internacional. Hoy contamos con ponentes de primer nivel, pero antes de darles paso, me gustaría ofrecerles unas breves pinceladas sobre este país y que cada día se presenta como un país más importante para España. India es a día de hoy el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.380 millones de habitantes. Su tasa de crecimiento del 1,2 duplica a la del primer país, China, por lo que se estima que en 2027 superará su población. Como dato a destacar, si en 2016 267 millones de habitantes pertenecían a la clase media en India, según estimaciones de población, en 2025 esta cifra se duplicará, llegando a los 547 millones de personas. Gracias al crecimiento económico de los últimos años, el 7% del PIB, y al desarrollo urbano del país, ha surgido una nueva clase media, con un poder económico cada vez mayor, relacionado intrínsecamente con el incremento del consumo de productos de importación. La economía del país mostró un crecimiento de su Producto Interior Bruto del 8,4% en el segundo trimestre del 2021, experimentándose uno de los mayores crecimientos entre las principales economías. Esto se debe principalmente al crecimiento en sectores claves como son la agricultura, la minería, la manufactura, servicios públicos, transporte y comunicaciones, tal y como indicó en un informe publicado por el Ministerio de Estadística indio. Debido a factores como la pandemia en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, nos enfrentamos a un complicado entorno internacional en el que nuestras empresas se enfrentan a grandes desafíos. Y el futuro para seguir potenciando las relaciones comerciales internacionales y facilitar que puedan hacer negocios más allá de nuestras fronteras, junto con la digitalización y la sostenibilidad como criterios empresariales imprescindibles. En la Cámara de Comercio de Madrid somos conscientes de la relevancia de India y su repercusión en las relaciones comerciales con otros países. Por ello, hemos querido brindar a las empresas madrileñas la oportunidad de conocer su realidad, las oportunidades de negocio y el clima de inversión. Finalizo ya esta intervención agradeciéndoles su interés y su asistencia y, naturalmente, al embajador de India en España y a su equipo por haber aceptado la invitación de esta Cámara de Comercio. Muchas gracias a todos. Unmute myself. Thank you very much. I'm delighted to see all of you here. I'm going to speak in English. Is it okay with everybody? I don't want to go into giving statistics on India-Spain relations. Mr. Constellado has already given you statistics about India, the macroeconomic scenario, and you can pick up all the statistics from IMF, from the World Bank. All of you are big companies. You will get it on the internet. You know everything about how Spain is India's 8th largest trading partner, big investment partner,
everything. So I don't want to get into giving you any statistics about India because we can talk about that later. But we are meeting at a time when there is not very good news in the world with the Ukrainian crisis happening, COVID just finishing. The world is coming back to normalcy slowly. But where India-Spain relations are concerned, we have some very good news. Good news is in many ways. Number one, of course, is that COVID is almost over, at least in India and in Spain. Flights are opening up, people are starting to travel. And in India, we have already vaccinated more than 81% of the people. So there is the fear of COVID is gone, even though Ukraine is a crisis that we have. And during this period, last 2 years, when we did not have much connection, when people could not travel, we managed to do a lot of good things. So the good thing that I can talk to you about is that we are already in bilateral trade, crossed the pre-COVID height of 2018-19. So in 2018-19, we had reached a figure of more than $6 billion in trade. And in 2021, we realized we have crossed that to 6 billion. We are at 6.73 billion. So which means that COVID actually did not stop us from the bilateral trade between both sides. It has actually helped in coming back. So this is good news because 2022 and 2023 will have better news as we start meeting each other regularly. Stock markets in India booming. We are at the highest ever in the last many years. We have reached more higher than pre-COVID levels. The startup scenario in India is booming in a very big way. We today have almost 88 unicorns, but more than the 88 unicorns in the last 1.5 years, more than 40 unicorns were created. Companies with a net worth of more than $1 billion. So you're talking about huge upswing in the market. The market sentiment index has gone up. The purchasing managers index has gone up. I mean, I can give you all the figures of how economic boom is coming back, how we can do much more between both sides. But these are things you can get off the internet, and I don't need to talk to you about it. But while trade has gone up in this last 2 years, we've also seen the growth of investment. You had Sintra making a huge investment in the infrastructure sector in India, more than $420 million. You have many other investment programs happening between both sides, but also the Airbus deal was signed in the last 2 years. The Airbus deal, which we will talk later on, where we are going to buy 56 aircraft from Spain, is just the beginning of a very intense relationship between both sides. Because the Airbus deal does not just have a purchase of aircraft, but also requires movement of companies, transfer of technology, large amount of supply chain going to other countries. So we are looking at a massive transformation of the economic scenario in the next few years. And we have to make use of it because this is a platform which is going to help us actually become closer to each other. And there are many things we can do in this. Bilateral links have started again, which is why I'm very happy. I'm here in Barcelona. I'm attending the Mobile World Congress, where a huge Indian delegation has come, very large Indian delegation. This shows that people are already traveling for business purposes. And even before this, last month in January, for Intergift and for MoMA and for the jewelry trade fair, we had large Indian delegations coming in. So we have a movement of people starting already. A lot of companies in Spain had come to me asking for exemption to travel to India because we had quarantine laws at that time. But now even those quarantine laws are gone. There is no, restrictions on travel. One can travel anytime. So the situation is very good. We have a situation where all of us are looking at a lot of positives which are happening. Positives in the growth of the economy, positives in the way we are meeting each other, but more than that, positives in the macroeconomic scenario in India. There is a lot of things that has happened in the last 2 years. Government of India has not been sitting quietly during this last 2 years, but what we did was in this last 2 years do a lot of reforms in many fields. Reforms in financial reforms, banking reforms, reforms in the way we doing different sectors. So what I'm going to do right now after this, we are going to talk about few of the sectors.
I would rather like this to be more interactive, where if you want more questions later on, I can take them, but I will just address a few of the sectors where I feel India and Spain can do a lot, and where the reforms in the last few months and last 2 years has really changed the scenario in India. And the 4 sectors that I'm thinking of in top of my mind, of course, the first one is defense. The reason I'm talking about the defense sector is because of the Airbus deal that we signed. Now, the Airbus deal makes for 56 C295 aircraft, out of which 16 will be made in Spain and sent to India, and 40 will have to be made in India. Now, when you're talking about 40 aircraft, you're talking about an entire ecosystem for Make in India being transferred to India. In a normal plane, there are about 13,700 parts of a plane. And the whole idea is, out of those 13,700 parts, different parts, we have to make almost 13,000 parts in India, which means that the Spanish companies, which are already in the supply chain for the Airbus, will have to find partners and move to India. They have to be, of course, NADCAP certified. They have to be certified on different criteria for being able to produce for transport aircraft and aircraft. But all these companies will have to move to India or tie up with Indian companies to produce in India, which means we need more than 150 to 200 companies. Already there are talks happening. The main company, Tata Advanced Services Limited and Airbus, have already identified companies. But I think this is something we can work together to identify more companies which are in the supply chain who can then produce for India. So the aircraft deal is, of course, a game changer, but we have also other deals in the pipeline. We have the submarine deal coming up, the LPD deal coming up. There are deals with Indra. There are many other things that are happening, and we can go into it. But defense is one area where we have not done much in the past, but because of this one contract, there is a lot of opening up, and in Indian companies now recognize that Spanish companies have a lot of strengths in defense matters. And this is important because this also opens up both sides to do much more. Second, of course, is transport. And transport is linked with a lot of other issues. And this is something on which we are keen on. And in transport, we are mainly looking at railways, because railways is the main opportunity that I look at in India, because railways is having a transformation in India. And in this, we are looking at producing in the next few years about 3,360 kilometers of dedicated freight corridors, only freight to travel from one place to another. We are looking at 700 stations to be made completely green stations. So solar power, green energy, sustainability, 700 railway stations. We are redeveloping more than 100 railway stations completely from scratch. We have more than $5 billion of investment in the public-private partnership for the railway sector. And more than that, apart from electrification, all this, in India, the average speed of the trains is about 90 to 100 kilometers per hour, which is very slow. And that is the reason because Indian railway lines are not covered from both sides. So we cannot have high-speed trains because people travel, people move across railway lines. So our railway system is very slow. But we are getting into high-speed railway in a major way. We have 4 corridors, Delhi to Mumbai, Mumbai to Chennai, Chennai to Calcutta, Calcutta to Delhi, which are being completely barricaded from both sides for high-speed trains, which means we are moving from the 100 to 120 kilometers per hour speed to now more than 180 to 240 kilometers per hour speed. Now, in high-speed trains, Spain has a lot of capabilities. And we are looking at not just high-speed trains and coaches and locomotives. We are also looking at the entire infrastructure, the entire rolling stock, signaling equipment, you name anything which is there in the railways sector, which is going to become important in the future. So we had defense, we have railways where we are looking at. Then the most important is smart cities, because we have putting a lot of effort. Urbanization in India is huge. We have billions of people moving across from the villages to the cities. And the smart city mission has become very, very important. There was nothing much done in the beginning, but in the last 2 years, a lot of changes has happened in the smart city.
Several rapid transit systems. So metro systems in many, many cities are coming up. I think already Spanish companies are working with Indian companies in metros in India. There are more coming up every city in India. So we have, if you look at the A-class cities, we have more than 15 A-class cities in India. All of them are going to have rapid transit systems, which are metro systems. You have busing systems, you have mobility systems within this country, you have designs. And because Spain has been one of the last and the most modern countries to do smart cities recently, you have a lot of expertise. Many other countries have done it, but they did it many years back, whereas Spain is a recent smart city. So you have a lot of companies which are looking at smart cities. So now, not just smart cities, in smart cities, everything from cycle lanes to, I can keep on going on about it, but this is one area where we can do a lot of things. We have mobility issues also. So you have electric mobility. So in India, we are going to hybrid and electric in a very, very big way. A lot of companies in India are already producing, but we are looking at everything from charging stations to electric bus factories to, whole lot of things that we are looking at. Tesla is already looking at producing in India, which means that supply chains will move to India for Tesla. Tesla is setting up its factory soon. We have Tatas, Mahindras. So a whole lot of things happening. And some of these companies from India are also making in Spain. You have Switch Mobility, which is a part of Ashok Leyland, setting up a huge factory in Valladolid to produce electric buses for Europe. And they're going to do next month the opening of the electric bus factory here. So in this field, there is a large number of things we can do. We can work together to see what we can do in this. India is also putting in a lot of incentives for this sector. So whether it is railway, transport, smart cities, there's a lot of incentives through the productively linked incentive scheme. It's called the PLI scheme in India. So you have a PLI for automobiles, you have a PLI for railways, you have a PLI for other things. So there is a lot of opportunities that we have, which we can tap when we look at the situation in India today. The last sector which I wanted to talk to you about is energy, because this is where Spain has a lot of potential. India-Spain relationship. India's energy mix is changing. We had a target of 450 gigawatts of renewable energy by 2030. Now, we have not been, because of COVID and many reasons, we are way behind. We have total installed capacity for renewables right now is 150 gigawatts. So we need over the next many years, almost 300 gigawatts of renewable energy. And this includes everything from wind, solar, hydro, bioenergy, everything else. We also have a national hydrogen policy where we aim to produce more than 50 million tons of green hydrogen. So we will need technology in electrolyzers, in many other issues. So you are looking at a massive change in the scenario where we require the energy mix is changing, and Spain is perfectly placed because you have strengths in solar, in wind power. Wind, we have the highest capacity in the world. The calculation was that there is 300 gigawatts of wind power capacity in India, and we have tapped only a very small portion of it. So the potential is large. So these are the 4 sectors I wanted to talk about, which are big sectors. There are many other sectors we can talk about. Pharma is one sector we can talk about. But in all these sectors, what is important for Spanish companies is that if you have financing for your companies, it makes life more easier. Many of the companies which come from everywhere, whether it is French companies, German companies, US even, or even the Chinese companies, come with financing, which makes it easier for you to produce and do things in India. And I would request that Spain also look at it in a big way. The other 2 sectors which I wanted to talk about, one is, of course, small manufacturing. We have always focused on the big manufacturers, but this is an opportunity for small manufacturers, which is the SMEs, the SME sector, the small and medium industries, because Spain has very strong small and medium industries, companies with strong niche capabilities, with good technologies. And why I'm saying good technologies, because India is not looking for very high tech. We are looking for appropriate technologies which match our conditions back home, because not all technology can be easily put in India.
So we are looking at appropriate technology. The small and medium manufacturers are very, very important. And while the big manufacturers have it easy because they have deep pockets, they can hire lawyers, they can hire researchers, they can go to India. The small manufacturers need help to go across. And we are working now in a system where we will work with companies in Spain, and we will be happy to work with the Chamber of Commerce of Madrid to put in place a system to assist and help small manufacturers to go to India in every field, whether you are aeronautics, defense, transport, smart cities, security, you name it. All these things we can go to India. So small manufacturing will be a very big target area for us. I would like to hear from all of you how we can work together in this. What do small manufacturers need? Now, apart from information, you need hand-holding in getting permissions, licenses, land, all the other things that you need to go to invest in India or to work with India. So we are willing to help out in that. And I'll be very, very delighted if we can work with your companies and the Chamber of Commerce in Madrid on this issue. The other thing which I wanted to talk about, which is separately because you are mostly all manufacturing, but this is one area where I wanted to really put in place, is that we have a strong similarity in two fields. One is entertainment and audiovisual production. Now, we are a huge industry for entertainment and audiovisual. After Hollywood, I think we have the largest in the world. We are one of the largest producers of films, TV serials, documentaries, you name it. We produce more than 1,800 films a year. So you're looking at almost 6 films a day. It's a huge production. And the production, everything from pre-production to post-production to marketing to screening, everything, we are very, very big. And we are a market of 1.2 to 1.3 billion people. Same with Spanish. I mean, Spain itself is a small market, but the Spanish market is huge. And the Spanish market, you're looking at about 450 to 500 million people in the Spanish market for audiovisual. And I know that Spain is trying to position itself as an audiovisual hub for Europe and for the region. India is already an audiovisual hub. There is a lot we can do in this field together, from animation to computer CGI, computer generated informatics, to all kinds of things that we are looking at, which is in pre-production, production, and post-production. So we can work on this field. And the last one, which I wanted to do before we go, is education. In India today, there is a huge demand for educational services. You look at what is happening in Ukraine, a country like Ukraine, which speaks Ukrainian and Russian. We have more than 10,000 Indian students. And we are facing a big problem in getting those students out. Indian students are looking at the world over for opportunities to study, to work, to pick up skills, skill development, huge lot of Indian students. Spain has a lot of good capabilities, but we do not have so many Indian students coming here. Student exchanges at the low level, plus Spanish. For many Indians, they've realized that Spanish is the language of the future because you have a large market. The US is literally becoming Spanish. It's almost 45% of US is Spanish. In another 10 years, US will become 60 to 65% Spanish speaking, which means that there are a lot of Indians wanting to come and study in Spanish speaking areas. And we need to do something about this from the school level. Cervantes today has its biggest center in the world in India, and it is expanding. Every university, everywhere, they want to learn Spanish. So these are potentials on which we can do a lot. I'm not going to go more into what we can do, but I can only tell you this one thing, is that the Embassy of India is ready and willing to help you on any of these issues that you want to talk about, to listen, to have meetings. I'm open anytime. My colleague Suman Shekhar, who is also here, is willing to sit down anytime to discuss with you, but we want ideas. I want to know where we have problems. I want to know where we can do better. I know there are many issues. India is not an easy country to do business. We're trying to make it easier, but it's not an easy country to do business. Whatever help we can do, wherever we can tie you up, wherever we can match make you, wherever we can help you get into contact or resolve some of your problems, we are willing to do that. So with this, I will stop. And if there are any questions, I will take it later on. But thank you very much for listening to me patiently. And let's see what we can do to increase India-Spain bilateral economic ties. Thank you very much.
Thank you very much, Ambassador. Great presentation about all the sectors and all the bilateral relations between Spain and India, and all the economic factors and commercial issues that we have. It's now India's a great opportunity for the Spanish companies. Thank you again so much to you and all your staff, your team, because always with the Indian Embassy in Spain, we have a great collaboration many years ago. Thank you. Y ahora, sin más dilación, voy a dar la palabra a Iñaki Soto y Nuria Machicot de Inversis, nuestros partners en el mercado indio y con una excelente experiencia y muy amplia experiencia en este mercado, y que seguro que toda la presentación que ha hecho el embajador vamos a entrar ahora al detalle, y sin más os doy la palabra. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, Miguel, por la introducción. Es un placer para Inversis estar hoy con ustedes y presentar las oportunidades de negocio en India, aunque el embajador ya nos las ha adelantado todas. Vamos a empezar, en primer lugar, hablando un poquito de la población en India. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid también ya lo ha adelantado. India, bueno, pues tiene unos increíbles datos de población. Estamos hablando de 1.380 millones de personas, es decir, es el segundo país más poblado del mundo, después de China. India tiene una tasa de crecimiento de 1,2% anual, que es superior a la de China, con lo cual esto significa que en los próximos años superará a la población china y se convertirá en el país más poblado del mundo. India tiene una densidad de población muy alta, tiene 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 5 veces la densidad de España. Aquí tenemos únicamente 92 habitantes por kilómetro cuadrado. La población en India es muy joven, la media de edad es de 28 años, frente a los 42 años de España o los 47 años de Japón. En cuanto a la ubicación, India tiene una ubicación privilegiada, ya que está localizada en la zona Asia-Pacífico. En términos de población, esta zona representa las 2/3 partes de la población mundial. Por lo tanto, podemos decir que en términos de población y de ubicación, India presenta grandes oportunidades. Pasamos. Desarrollo urbano, las grandes ciudades. Hemos comentado que India tiene 1.300 millones de habitantes, pero ¿cómo y dónde viven? Pues aproximadamente el 65% de la población india vive todavía en zonas rurales, donde se dedican principalmente a la agricultura. Por lo tanto, el 35% restante vive en las ciudades. Este porcentaje no deja de crecer. Se considera que 12 millones de personas migran todos los años de la zona rural a las ciudades. La población urbana es muy relevante en el PIB nacional indio, ya que representa el 60% del mismo. En cuanto a las ciudades, destacamos Delhi, la capital, en el norte, y Mumbai en el sudoeste, con dos grandes urbes de cerca de 24 millones de habitantes. Dependiendo de donde pongamos el límite metropolitano, podemos hablar hasta 28 millones de habitantes. Por otro lado, no hay que olvidar que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional del mundo están en India. India tiene más de 50 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Por lo tanto, también podemos decir que el fuerte crecimiento urbano indio representa una oportunidad real para las empresas españolas, especialmente para los sectores de bienes de consumo, materiales de construcción, decoración, smart cities, pero bueno, estos temas los vamos a adelantar y los desarrollaremos un poquito más adelante. Pasamos, por favor. Tendencias demográficas, la evolución social. En cuanto a las tendencias demográficas, se puede decir que la clase media alta en India está continuamente creciendo. En la actualidad, India es la tercera economía más grande del mundo, en términos de paridad de compra, y está experimentando, como decimos, un crecimiento constante de la clase media. En el 2018, la clase media alta, cuidado, hablamos en términos indios, es decir, unos ingresos que van desde unos 8.500 a unos 40.000 dólares. Representaba en el 2018 un 21% del total, es decir, 61 millones de hogares. En el 2030, esta clase media alta representará, se espera un 44% del total, es decir, 168 millones de hogares. En el gráfico de la derecha pueden ver la evolución del gráfico o del perfil de la estructura piramidal de los hogares indios respecto al poder de compra que estamos comentando. En el 2030 se aprecia un interesante incremento
del segmento compuesto por la clase media alta. India está colorado en azul oscuro. Hemos comentado, India tiene una población muy joven. La mitad de la población en India, es decir, más de 600 millones de habitantes, tienen menos de 25 años. Y más del 65% de la población india tiene menos de 35 años. Un dato muy interesante para todos los productos de consumo españoles es el crecimiento de los ingresos per cápita en India, que crecieron en los últimos 5 años un 27%. En el 2014 había 1.300, tenían $1.500 y en el 2019 se pasó a $1.900. Los datos del 2020 obviamente pues son inferiores a los 2019 y no los hemos tenido en cuenta debido pues, a la recesión económica a nivel mundial provocada por la situación COVID. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Iñaki, que seguirá presentando la evolución de la COVID en India. Muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Como bien ha dicho el embajador, gracias a Dios el COVID, no me atrevo a decir que es una cosa del pasado, pero sí que parece que lo peor lo hemos dejado atrás, ¿no? Como ha ocurrido en España, India acaba de salir de una tercera ola derivada de la variante Omicron, que ha tenido un impacto importante en cuanto al número de casos, pero gracias a Dios no ha tenido la repercusión que tuvo la segunda ola, la Delta, que, como bien saben, en India tuvo una especial incidencia con un número de casos enorme y un número de bajas muy, muy importante. Obviamente, uno de los méritos de ello tiene el porcentaje de vacunación que India ha sido capaz ya de conseguir, ¿no? Con las cifras de población objetivo vacunada que se acercan al 80% de la población. En cuanto al número de casos y al número de fallecidos, pues se estiman que ha habido más de 42 millones de casos, si bien pues son cifras que son complicadas de mantener porque pues India carece de una estructura sanitaria que permita los registros, por ejemplo, en determinadas zonas rurales, etcétera, ¿no? Con lo cual probablemente el número de casos sea muy superior tanto en el número de infectados como en el número de fallecidos. Vamos a entrar ya un poquito más en detalle, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en términos económicos? Como bien decía el señor embajador, India parece que presenta unos datos macroeconómicos muy sólidos, ¿no? De hecho, es un tema que prácticamente todos los analistas coinciden. De hecho, acaba de haber una revisión al alza, por ejemplo, de agencias de rating como Moody's, que acaban de incrementar las expectativas de crecimiento del Producto Interior Bruto para India para tanto el año 22 como el año 23, citando que probablemente superen el 9%, ¿no? El gobierno indio e incluso la Reserva Federal India citan una cifra en torno al 8,5% de las previsiones de crecimiento para el año 2022. Obviamente son cifras que verán corregidas probablemente a la baja si perdura la crisis actual en Ucrania y Rusia, ¿no? No obstante, lo que viene a indicar estas cifras son que las perspectivas de crecimiento, de rebote, tanto de la cifra de comercio, como bien ha dicho el señor embajador, la propia bolsa, como ha dicho, se sitúa ya en cifras muy superiores a las cifras prepandemia, pues son muy positivas, ¿no? La inflación, como ocurre aquí, pues obviamente ha crecido de forma importante en los últimos meses derivado del coste del combustible y del coste logístico, ¿no? Ahora mismo supera el 6%, pero probablemente por primera vez en muchos años, yo llevo trabajando en India 25 años prácticamente, me parece que es la primera vez en la que veo que la cifra de inflación en España supera la cifra de inflación en India. En términos de comercio internacional, pues la recuperación es evidente, ¿no? Tienen abajo a la izquierda del gráfico y ya pueden ver que las cifras de tanto importación como de exportación superan las cifras prepandemia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que señalaba también el señor embajador, ¿no? India tiene unos programas específicos de desarrollo en unos sectores que consideran estratégicos. India, obviamente, tiene un objetivo muy claro, que es potenciar el sector industrial, potenciar que India se convierta en la fábrica del mundo y que sea muy atractivo invertir en India para producir tanto para el mercado doméstico como para abastecer a todos esos países de la zona de influencia que citaba Nuria, en las que viven prácticamente 2/3 partes de la población mundial, ¿no? El primer programa que India promulgó a este respecto es el Make in India. En el año 2014, cuando el gobierno del BJP
del presidente Modi subió al poder, prácticamente lo primero que hizo fue identificar qué áreas, qué sectores eran estratégicos para el desarrollo de su país, ¿no? Y identificaron estos 25 sectores que tienen en la pantalla como cuáles eran los sectores que debían conducir a India a un desarrollo económico muy importante, ¿no? Cada uno de ellos está dotado de un presupuesto, está dotado de un plan estratégico, etcétera, ¿no? De forma que tiene unos incentivos específicos para el desarrollo de este programa. Digamos, es un gran programa marco. Este programa marco tuvo una vuelta de tuerca, por así decirlo, en el año 2020, en medio de la pandemia, con un nuevo programa denominado Atmanirbhar Bharat, o India autosuficiente, que básicamente lo que venía a hacer es desarrollar un poco más este programa, buscando que el país se modernizara en determinados sectores, buscando reducir la dependencia exterior, sobre todo de países como China, sobre todo en la importación de determinados productos de bajo valor añadido, y a la vez dotando de cierto grado de protección a la industria local con respecto a la competencia exterior, ¿no? El programa básicamente lo que busca es la adquisición de tecnología, ¿no? Para ello, pues tanto dota de recursos al sistema para que tenga la suficiente capacidad de afrontar los pagos y inyectar liquidez para el pago de deudas, por ejemplo, de empresas públicas, como a la vez lo que hace es incentivar la producción de determinados sectores, ¿no? Crea un nuevo programa denominado Production Linked Incentives, en los cuales la producción en determinados sectores estratégicos pasa a tener un incentivo a la exportación, al incremento de la producción, de forma que determinadas empresas que inviertan en estos sectores estratégicos son susceptibles de pedir este beneficio, que es directo, no es una desgravación fiscal, sino que es un beneficio a la producción. A la vez, por la parte negativa, sube un tanto el grado de proteccionismo en determinados sectores, ¿no? Tanto en barreras arancelarias como en barreras no arancelarias. En algunos sectores esto genera un impacto negativo porque no existen alternativas reales a la producción en empresas locales de determinados productos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en sectores como en la automoción o en las energías renovables, en los que han subido los aranceles a las importaciones de paneles solares, mientras que la industria local todavía no está preparada para producirlos localmente. Y muy importante es una nueva restricción que se impone, que blinda a las empresas extranjeras de acudir a las licitaciones públicas de pequeña entidad, en este caso de 25 millones de euros. De forma que aquellas empresas extranjeras, en este caso españolas, que quieran acudir a estas licitaciones, se ven abocadas a tener que o bien instalarse en el país o bien buscar un socio local que le permita acudir a estas licitaciones. En cuanto a las oportunidades sectoriales, vamos a entrar un poquito en identificar puntos concretos en distintos sectores, y bien ha entrado en profundidad ya el señor embajador en varios de ellos, ¿no? Básicamente, todos ellos se están presentando como consecuencia de distintos factores que ya hemos mencionado, ¿no? El incremento de la renta per cápita disponible, sobre todo de esa clase media emergente, la apuesta por la modernización del país, un desfase tecnológico evidente que existe sobre todo en las empresas privadas, y una fuerte inversión del país en modernización, sobre todo una fortísima inversión, como bien ha citado anteriormente, en infraestructura, ¿no? El desarrollo del país demanda de nuevos bienes y servicios más especializados. India es un país en el que coexisten prácticas del siglo XIX con siglo XX y algunas más avanzadas del siglo XXI, ¿no? Pero obviamente lo que no podemos evitar entender es que el desarrollo tan solo tiene una dirección, con lo cual los consumidores indios, conforme tienen mayor renta disponible, buscan productos pues, más específicos, más avanzados, las empresas buscan adquirir más tecnología, etc. Obviamente los consumidores lo que buscan es invertir en salud, en alimentación, en cuidado personal, etc. India es un país en la que, como bien hemos dicho,
la evolución de la población media está haciendo que tenga mayor capacidad adquisitiva no tan solo de bienes de consumo, ¿no? Sino que busca a su vez una inversión en vivienda, en transportes, obviamente quiere invertir más en cuidado personal, demanda productos de cosmética, por ejemplo, y eso sin duda alguna ofrece grandísimas oportunidades para las empresas españolas, que hasta ahora en determinados sectores pues, veían que el mercado de esos productos en India era de un tamaño muy reducido. Sin duda alguna, la demanda de productos relativos a la telecomunicación o, como bien ha dicho el señor embajador, en temas como defensa o como infraestructura, la inmensa inversión que se va a realizar en el sector ferroviario, por ejemplo, en el sector de transportes terrestres, el desarrollo de carreteras, de señalizaciones, de todo tipo de infraestructuras va a ser enorme, ¿no? También hemos hablado anteriormente del tema de aeropuertos y, como bien ha señalado, no solamente las inversiones específicas de grandes empresas, sino todo lo que genera, el efecto atractor que generan estas inversiones en la supply chain, ¿no? Obviamente, la ubicación de una grandísima empresa, por ejemplo, como nos ha ocurrido en el pasado de empresas de energías renovables, genera obviamente una grandísima necesidad de desarrollo de toda la supply chain que atrae a pequeñas y medianas empresas que generan un ecosistema de toda esa cadena de valor de esos productos. A continuación, Nuria les va a señalar un poquito más en profundidad algunos de estos sectores. Nuria. Gracias, Iñaki. Bueno, pues Iñaki ha comentado distintos sectores en los cuales hay oportunidades, que también nos ha comentado el señor embajador. No tenemos tiempo para entrar en detalle a todos ellos, con lo cual lo que vamos a hacer es analizar únicamente 4 de ellos. Vamos a empezar con el sector agroalimentario. India es el quinto productor mundial de alimentación, y es que el sector primario es muy importante en India en términos de población empleada, ya que se alcanza el 50%, ¿vale?, de la población. El 70% de la industria alimentaria de India pertenece todavía al sector no organizado. No obstante, las buenas noticias es que poco a poco, bueno, pues, ese porcentaje pues, va disminuyendo, ya que esta industria está en constante evolución y desarrollo. En India se consumen mayoritariamente productos frescos. Los alimentos procesados solo representan el 32% del mercado. Este porcentaje no deja de crecer en los últimos años, con lo cual también son unos datos muy, muy positivos. Un dato que sorprende es el bajo porcentaje de alimentos que se procesan en India. Y es que el nivel de procesado de India es muy bajo respecto a Occidente. Estamos hablando únicamente del 10% de procesado indio frente al 70% en Occidente. El procesado más bajo se registra en la categoría de frutas y verduras, ya que únicamente registra un 2% del procesado. Este hecho entendemos que constituye una gran oportunidad de negocio para todas las empresas españolas que se dediquen a desarrollar la tecnología de este sector de procesado de alimentos. India, además, lo pueden ver a la derecha, aparte de ser un gran consumidor, también es un gran productor. Es líder mundial en ganado bovino, producción láctea, también es líder mundial en producción de especias y condimentos, y es potencia mundial en pescados y mariscos, que ocupa la segunda posición a nivel mundial. En cuanto a la exportación, las principales variedades exportadas desde India son el pescado, mayoritariamente congelado, arroz basmati, carne de búfalo congelada, especias. Con lo cual, India apuesta por incrementar sus exportaciones de productos procesados. Y este hecho constituye en sí mismo otra vez una gran oportunidad de negocio para las empresas españolas de tecnología de procesado de alimentos. Por lo tanto, atención, se trata de una gran oportunidad de negocio, ya que se necesita procesar productos no solo para el consumo interno, estamos hablando de 1.380 millones de personas, sino también para el mercado de la exportación. Pasamos. India es un gran mercado de consumo y es muy interesante también analizar las tendencias, ¿vale?, y el perfil del consumidor. India es el tercer mercado retail más grande de Asia. India registra 15 millones de puntos de venta. Así que es verdad que de los 13 tenemos que señalar que 12, 13 millones son kiranas, que son tiendas pequeñitas, que son pequeños puntos que se ubican en todos los puestos y sobre todo están muy
desarrollados en las zonas rurales de India. Como ya hemos explicado, India es un gran mercado que se caracteriza por tener unos consumidores muy jóvenes, con lo cual tenemos que también entender cuál es la tendencia de este consumidor de un perfil tan joven. Tenemos que tener en cuenta que hay un gran crecimiento de la población urbana, ya lo hemos comentado. También es muy importante que se está registrando un aumento de los ingresos medios indios, también lo hemos comentado. Y no podemos olvidar la incorporación de la mujer al mercado laboral. Tradicionalmente la mujer estaba centrada en el cuidado de la casa y de la familia. Por otro lado, es muy significativa la gran expansión de las cadenas de supermercados en las ciudades Tier 1, Tier 2, que ha sido una auténtica revolución, ya que ha crecido a un ritmo muy elevado de un 10% entre el 2017 y el 2021. Tampoco podemos olvidar, y hay que tener en cuenta, que hay un incipiente desarrollo de cadenas de distribución en las ciudades Tier 3. Además, tenemos que tener en cuenta que actualmente hay una gran preocupación por la seguridad alimentaria, por la trazabilidad, por la concienciación por el bienestar físico, el aumento del consumo de productos ecológicos y, como no, el uso de los materiales orgánicos. En situación COVID, esta tendencia se ha agudizado y es una tendencia que la encontramos también a nivel mundial, pero en India sí que es verdad que está muy agudizada. Finalmente, y no menos importante, está el auge del e-commerce. India está registrando un crecimiento anual del e-commerce del 13%. Y es que India registra también una gran conectividad. Cuenta con más de 640 millones de usuarios activos. En el gráfico de la derecha pueden ver el aumento de ingresos medios desde el 2007 al 2025, que va a ser la previsión, y también la distribución del gasto. Conforme aumentan los ingresos disponibles, se reduce el porcentaje del gasto en productos denominados básicos, comida, casa, transporte, y aumenta el porcentaje de gastos en productos no básicos. ¿Cuáles son? Pues salud, cuidado personal, educación, ocio, ya lo comentaba Iñaki en su presentación. Pasamos. Sector infraestructura. Pues es el gran sector, el señor embajador ya lo ha comentado, Iñaki también lo ha adelantado, y es que es el Union Budget, es decir, el presupuesto del Estado de India del 2022-2023. En India hay que tener en cuenta que el año fiscal va del 1 de abril al 31 de marzo. No sigue el año natural como en España. Pues como decimos, ese Union Budget recientemente publicado confirma que la mayor dotación de la historia al desarrollo de la infraestructura en India, con lo cual hay que aprovechar esta oportunidad, por así decirlo, histórica. Las previsiones de inversión, tanto en carreteras como en ferrocarril, el señor embajador ya lo ha comentado, son increíbles. Estamos hablando de más de 18.000 millones de dólares en carreteras que se va a invertir, o más de 25.000 millones de dólares en ferrocarriles. Para que se hagan una idea, en India se construyen carreteras y autopistas a un ritmo de 30 kilómetros al día. Estos son datos del 2020. En el 2019 se colocaron más de 1.200 kilómetros de vías de ferrocarril. En cuanto a aeropuertos, tampoco se queda muy atrás. Se estima que para el año 2024 se vayan a construir más de 100 nuevos aeropuertos. Y en cuanto al metro, tampoco hay que olvidar que está previsto que se construyan más de 1.000 kilómetros de vías, ¿vale?, para los próximos años. Por lo tanto, este sector presenta grandes oportunidades para las empresas españolas, pero hay que recordar que existe una limitación a la presentación de concursos públicos. Iñaki ya lo ha adelantado. Es decir, las empresas internacionales no pueden acudir a licitaciones inferiores a 25 millones de euros, unos 200 millones. La opción de acudir a dichas licitaciones es a través de una empresa local, con lo cual habría que identificar o bien socios locales o bien implantarse en India y convertirse en una empresa india. Pasamos. Para terminar, vamos a hablar del sector de Smart Cities. El señor embajador, también lo ha señalado como uno de los grandes sectores con oportunidades para las empresas españolas. Ya hemos comentado que India ha registrado un rápido proceso de urbanización, con lo cual el gobierno indio ha puesto en marcha varios programas de apoyo. Entre ellos destaca uno que se llama 100 Smart Cities Mission, y el programa fue lanzado en el 2015 y tenía un objetivo claro. El objetivo era transformar 100 ciudades indias en Smart Cities.
Para alcanzar todos estos objetivos planteados por el gobierno, de alcanzar esta cifra de conseguir estas 100 ciudades indias o convertirlas más bien en Smart Cities, el programa lo que hace es, se planifica en torno a 6 ejes de ejecución. Los 6 ejes son movilidad urbana, gestión de residuos, gestión del agua, gestión energética, gobierno electrónico y servicios públicos y otros. En este eje se incluye pues, telemedicina, teleeducación, centros de facilitación del comercio. Como ya lo ha comentado el señor embajador, lo bueno de tener estos grandes programas marcos, lo que tiene es que implican pues, una serie de incentivos muy interesantes a la inversión extranjera. Con lo cual consideramos que hay grandísimas oportunidades en este sector, ya que, como decimos, India necesita dar respuesta a este proceso rápido de urbanización que está registrando. Ahora doy paso a mi compañero de nuevo, Iñaki, que presentará las oportunidades para proyectos de inversión. Muchas gracias, Nuria. Evidentemente, India lo que busca y no lo oculta es atraer inversión al país. India, sin duda alguna, está buscando facilitar no tanto solo el acceso, de hecho, prácticamente la totalidad de sectores de India están abiertos al 100% de inversión extranjera, sino en desarrollar un ecosistema que permita de forma correcta pues, el funcionamiento de las empresas, ¿no? Por eso estamos hablando totalmente durante toda la presentación de la inversión en infraestructura, la modernización del país, etcétera, los incentivos a la producción, etcétera, ¿no? Sin duda alguna, lo que busca esta inversión es que India se convierta en la fábrica del mundo. Es un término muy manido, pero sin duda alguna, en el fondo, este es el objetivo, ¿no? Para ello, obviamente, India debe ser una economía abierta y moderna. Obviamente, India tiene una serie de ventajas con respecto a otros competidores que podrían ser alternativas a esa recepción de inversión extranjera, ¿no? Entre las principales ventajas que podemos citar es la estabilidad, tanto la democrática como la jurídica, la simplificación fiscal, la reforma que introdujo el país en el año 2017, la incorporación del Goods and Service Tax, digamos nuestro IVA, en sustitución de una miríada de impuestos preexistentes, impuestos indirectos existentes, sin duda alguna ha cambiado muchísimo las cosas en cuanto a la fiscalidad, ¿no? Ha sido un game changer sin duda alguna en cuanto a la previsibilidad a la hora de hacer previsiones de cuál es el impacto fiscal de las empresas, etcétera, pero también, digamos, dota al sistema de una mayor transparencia y simplificación a la hora de tramitar todos estos impuestos, de forma que ahora mismo pues, la gestión del día a día de las empresas se ha convertido en mucho más sencilla, ¿no? También ha habido un grandísimo impacto en la digitalización en general, ¿no? Los trámites relativos a la gestión de la empresa, la apertura de una empresa, etcétera, han cambiado de forma decisiva en los últimos años. India ha apostado por la digitalización en todo orden de cosas y también en los trámites relativos con la administración. Ahora mismo, prácticamente toda la relación relativa a la tramitación de impuestos o de permisos o licencias se tramita online, ¿no? Y ya no hace falta la intermediación con un oficial y de forma que esto se ha simplificado de forma muy importante, se ha hecho transparente y también pues, se evita, digamos, tentaciones relativas pues, a corrupción, etcétera, que se ha reducido de forma muy significativa. Como hemos dicho, la inversión prácticamente está abierta en casi todos los sectores, salvo unos poquitos, obviamente pues, sectores estratégicos tipo defensa o energía, etcétera, pero prácticamente la mayoría de los sectores está abierto a un 100% de inversión extranjera. Las empresas que decidan ir no requieren de tener un socio local, tan solo requieren de tener un miembro del Consejo de Administración que sea residente fiscal en India, pero no necesariamente tiene que ser una persona india, pues un expatriado que tenga residencia fiscal en el país. India en el año 2020 y 2021 ha hecho también unos importantes esfuerzos en cuanto a la tributación de las empresas, de forma que ahora mismo el impuesto de sociedades que pagan las empresas, sobre todo las pymes, como bien ha citado el embajador, es probablemente el más atractivo de los países de su entorno. Encima existe la posibilidad de repatriación de beneficios vía royalties, vía
contratos de cesión tecnológica o pago de dividendos. Encima, en ese sentido, es muy importante ver que existe un comité de imposición, de forma que las empresas no van a tributar doblemente por los beneficios que obtengan en el país. Pero probablemente la mayor ventaja que tiene India con relación a otros países de su entorno es el dividendo demográfico. Hay una población joven enorme, cada día más cualificada, que domina el idioma inglés. Obviamente, India también tiene un atractivo en cuanto a la disponibilidad de terreno industrial. India es un país muy vasto, muy grande en cuanto a terreno, y que todavía podemos considerar que no está saturado. Como bien ha dicho el embajador, encima existen incentivos a la inversión a distintos niveles, tanto a la inversión como a la producción. India, desde hace unos años, se ha situado en el top 10 de países receptores de inversión extranjera. Como bien ha citado el señor embajador, desde hace unos años, y pese a los impactos que ha recibido por temas evidentes como el impacto del COVID, la cifra de inversión extranjera no ha hecho sino crecer. El ritmo de crecimiento de recepción de capital extranjero de India con respecto a economías vecinas como puede ser China o Singapur, Hong Kong, Vietnam, etcétera, ha sido mucho más importante. De forma que muchísimos analistas, en este caso citamos un reciente estudio de Ernst & Young, sitúa a India dentro del top 3 de países receptores de preferencia de inversión, sobre todo relativo a las grandes multinacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, programas como el Production Linked Incentives sí que es cierto que va dirigido más a este tipo de empresas más que a las pymes, ¿no? Pero también hay que hacer énfasis que existen numerosos programas de incentivos ajenos al Production Linked Incentives, también dirigidos a las pymes, tanto a nivel central como a nivel estatal. India es una puerta abierta al comercio. India, pese a no haber firmado el acuerdo del área de libre comercio de Asia-Pacífico, tiene acuerdos de libre comercio con muchísimos países, tanto países de su entorno de Asia-Pacífico como países como Mercosur, y está haciendo grandísimos esfuerzos para firmar acuerdos de libre comercio con grandes economías, ¿no? Están muy cercanos de ser firmados los acuerdos con Australia o con el Reino Unido. Acaba de ser firmado un acuerdo con Emiratos Árabes y se han vuelto a retomar las negociaciones del área libre de comercio con la Unión Europea. Si bien todavía se tendrá que trabajar mucho para llegar a este punto, no hay que desdeñar el hecho de que después de 8 años en los que estas conversaciones han estado detenidas, se han vuelto a retomar estas conversaciones, ¿no? Aquí tienen en este slide acuerdos en los que ahora mismo India tiene acuerdos preferenciales y, como podrán ver, pues prácticamente en todos los países de su entorno existe un acuerdo de libre comercio que favorece el comercio entre estos países. Y finalmente, para acabar, vamos a citar una serie de casos concretos, pero puede haber muchísimos más, como ha citado el señor embajador en su alocución. Casi todos ellos están determinados por 2 factores, ¿no? El desfase tecnológico existente en la actualidad. Nuria ha señalado, por ejemplo, el escaso grado de procesado de alimentos. Obviamente, el desarrollo de sectores como el procesado de alimentos atraerá unas necesidades específicas en el transporte y conservación, con lo cual la inversión necesaria, por ejemplo, en el desarrollo de la cadena de frío va a ser enorme, pero nosotros sobre todo queremos hacer énfasis en 2, ¿no? Y estamos muy alineados con el pensamiento del señor embajador. India se tiene que desarrollar a nivel tecnológico a todos los niveles, no solamente en las grandes empresas, sino también en la adquisición de tecnología adecuada, como ha utilizado el mismo término, para las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, en su gran mayoría, todavía tienen una dependencia del factor mano de obra muy elevada. Estas empresas
sin duda alguna, van a sufrir un proceso de transformación radical, modernizándose, teniendo que ser mucho más productivas, teniendo que ser mucho más efectivas, y eso va a implicar la adopción de tecnología, la adopción de automatización, de robótica en los procesos productivos, tanto en el procesado como en el control de calidad, etc., ¿no? En este sentido, las oportunidades para las empresas españolas son enormes. España es un país puntero en cuanto a tecnología, puntero en cuanto a mecatrónica, a tantísimos sectores en los que India va a tener unas necesidades enormes. Y en este sentido hay muchísimas oportunidades para el desarrollo de empresas tanto de pequeño como de mediano tamaño, que sean dueñas de tecnología, que tengan propiedad intelectual y que quieran desarrollarse en el país buscando un mercado que sin duda alguna va a ser descomunal en los años venideros. Como bien hemos señalado varias veces en esta presentación, estas empresas que quieran invertir en el país no requieren de tener un socio local, pueden buscarse un socio si lo requieren para buscar facilitar su penetración en las redes de distribución o tener una más fácil entrada en los puntos de venta, pero no son necesarios desde el punto de vista legal, ¿no? Y sin duda alguna, India va a ser un mercado, probablemente el mayor mercado del mundo en los años venideros en este tipo de tecnologías. Nos gustaría incentivar, nos gustaría invitar a las empresas a que inviertan en India, porque sin duda alguna es una apuesta probablemente no sencilla, no atractiva desde el punto de vista psicológico, porque España desgraciadamente tiene una inclinación natural más hacia otros mercados, pero que sin duda alguna va a tener sus réditos. Es una apuesta de futuro con muchísimo recorrido y que sin duda alguna va a dar muchísimas alegrías para las empresas que decidan apostar por India. Y sin más, aquí terminamos nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y, por supuesto, estamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran tener al final de esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iñaki. Muchas gracias, Nuria. La verdad que con una presentación completísima, como siempre, denota vuestra experiencia, vuestra amplísima experiencia en el mercado y bueno, pues la verdad que es una suerte contar con empresas como la vuestra en España que puedan ayudar en un mercado que a veces se presenta, y como habéis señalado, una cierta complejidad para la empresa española y que hay que tener muchos factores en cuenta. A continuación, quiero dar la palabra a Óscar Esteban. Óscar Esteban es el Business Director de la región de Asia de Prosegur, la muy popular empresa de seguridad española, pero además es presidente de la Cámara Indoespañola. Y gracias a él vamos a tener esa perspectiva de una experiencia empresarial directa española en este país. Adelante, Óscar. Bueno, pues gracias a todos los asistentes, gracias a todos por estar ahí. En primer lugar, gracias al embajador de India en España, el señor Patnaik, que recientemente se ha incorporado, a Suman Shekhar, buen amigo y conocido desde hace mucho tiempo, a Nuria e Iñaki de Inversis. Tengo que decir que magnífica compañía con grandes fundamentos y conocimiento en el país, en India. Ya lo ha dicho Iñaki, su larga experiencia en el país, haciendo negocio, que es la mejor manera de conocerlo. Y por último, gracias a la Cámara de Comercio de Madrid por la oportunidad de poder estar en este foro y además poder hablar de India, ¿no? No hay presentación, yo creo que es más una charla estructurada, lo que veis en pantalla es lo único que va a aparecer. Y bueno, pues hablar en este caso es hablar de una experiencia empresarial de éxito, que es la de Prosegur en India, con lo cual, sinceramente, no voy a vender el país, ¿no? Pero sí que quiero hablar con una cierta crudeza de la realidad, ¿no? De que nos ha ocurrido a Prosegur en este país. Y luego, pues hablar unos minutos finales, son 10 aproximadamente, de la Cámara de Comercio y por tanto de las empresas españolas que están presentes en India, ya por extensión, no solo de Prosegur, empresa destacada, sino además del resto de la comunidad de negocios española en el país. España ha mirado tarde a India, yo empezaría con esta realidad.
Por ejemplo, pues hay cámaras de comercio. Nuestra Cámara de Comercio pues empezó en el año 2016, hace casi nada, pero es que si miramos a la Cámara de Comercio alemana, lleva 65 años de historia. La Cámara de Comercio italiana, país más cercano a nosotros culturalmente, empezó en el año 1966. La Cámara de Comercio francesa empezó en el año 1950 y tantos. Por tanto, es cierto que somos casi unos recién llegados a este país en relación con otros países de nuestro entorno. India, digámoslo también así, es un país que no tiene buena prensa entre las empresas españolas. La verdad es que ha habido aventuras españolas que han fallado, sobre todo de grandes empresas. Hubo una oleada de constructoras españolas notables que vinieron a India y que se retiraron al cabo de unos años por el escaso éxito. Hace poco, Mau, empresa que todos conocemos, pues ha abandonado India. Por lo tanto, estas empresas grandes, al final, pues han provocado algo de mala imagen del país. Yo creo que lo que falla es la aproximación al país. Creo que venimos con la experiencia de éxito de Latinoamérica y queremos replicar el modelo. Cuando no es replicable, no todos los países son similares. Y en segundo lugar, la necesidad en India, creo que lo ha dicho Iñaki casi al final, de una visión a largo plazo. Si me permitís, cuatro ideas iniciales o 5 ideas iniciales para hablar un poco de India y si queréis enmarcar la experiencia, ¿no? Antes de hablar de Prosegur, ¿no? España ha sido un país desconocido prácticamente para India hasta el año 2010, en donde hubo una película de Bollywood patrocinada por el Ministerio de Cultura de España que puso a España en el mapa. Aunque es un país que siempre yo creo que ha tenido y es muy bien recibido. Hay sinceramente una afinidad, yo os diría, de comportamiento entre los indios y los españoles, lo que hace que los indios se sientan muy cómodos en España y los españoles nos podamos sentir cómodos en India. India es un país completamente diferente. Yo os diría, más que un país, es un mosaico país, muy, muy complejo y enormemente competitivo, hablando de los negocios. Os diría otro factor que creo que es lo que lo hace muy difícilmente entendible, que es un país que vive en una permanente, os diría, paradoja o contradicción. Y es un país que se aprende con dolor. Cuando hable ahora de la experiencia, pues, bueno, pues creo que ese momento de dolor aparece. Y es un país con unas raíces culturales y de hábitos muy profundos. Hablaba, por ejemplo, Iñaki de la parte de los alimentos procesados. Pero claro, que con la poca penetración que tiene. Pero es que en India existe la costumbre de que el alimento tiene que ser fresco y hay que hacerlo en el mismo día. Y en nuestras empresas, en mi empresa, la gente se trae la comida. Es famoso el caso, por ejemplo, de una empresa de Bombay en donde se llevan los tuppers y se distribuyen, es un caso de Harvard, en donde se distribuyen por personal local los tuppers por gente que no sabe leer en forma de colores a las empresas. Diariamente se hace la comida por la mañana, la mujer normalmente se levanta por la mañana temprano, hace la comida y la persona se la lleva fresca. O, por ejemplo, pues que alrededor de incluso en las nuevas generaciones, entre un 80 y un 90% de las bodas, y perdonar, pero es alrededor de ese número, son concertadas en el país, incluso en nuevas generaciones. Bien, después de enmarcar este país con esas dificultades o con esa idiosincrasia, pues hablar de Prosegur. Prosegur es una empresa de servicios, no de manufactura, y por tanto yo creo que la internacionalización siempre lo hace algo más, si queréis, complicado. Es, en estos momentos, os diría, la primera empresa española trabajando en India, al menos en términos de empleo. En Prosegur trabajamos 10.000 personas, 9.999 indios y un español, que es el que tenéis delante, os estoy hablando desde Delhi. Es el 6º país de Prosegur en la región. Es, en términos de Prosegur, el 2º país en términos de operaciones, después de Brasil, con lo cual es un país muy grande. Y las magnitudes, para que os hagáis una idea, aparte del empleo que os he dicho, nosotros movemos, el negocio de Prosegur en India es mover efectivo, es la gestión del efectivo.
Tenemos 3.000 vehículos para mover el efectivo en alrededor de 100 delegaciones en todo el país y en sitios que a veces los indios raramente incluso conocen o han visitado. Aparte de ser una empresa de servicios, nosotros iniciamos una joint venture. Fue también, como decía Iñaki, realmente no tiene por qué ser una joint venture el modelo de acercamiento al país. En nuestro caso había un tema de regulación y aparte de ello, pues había un tema de, yo creo, de humildad. Nosotros, nuestro negocio, aparte de ser servicios que tiene un componente de personas más elevado, como os he dicho, trabajamos en todo el país. Por tanto, nosotros iniciamos India en el año 2011, hicimos una joint venture con un grupo local y que hoy está cotizado en bolsa. Y hicimos una empresa que aparece en el logotipo en la pantalla que se llama SIS Prosegur. En el año 2012 esta compañía tenía alrededor de un 5% de cuota de mercado y lo primero que hicimos, bueno, pues en esa joint venture pues, las negociaciones fueron muy duras porque el indio es un gran negociador, hay que reconocerlo. Yo creo que mucho más franco que la otra experiencia que yo tengo, que es la China, mucho más franco, pero muy complicado. En India, toda rupia cuenta y, por tanto, las negociaciones son duras, con muchas idas y venidas, en donde los tiempos también se miden muy bien, tanto en China como en India. Desde entonces, después de tener las aprobaciones, empezamos nuestra joint venture. ¿Qué es lo que vio el socio indio en nosotros, una empresa muy grande y constituida? Pues algo que ha dicho, creo que queda subyacente tanto en la presentación del embajador como en las palabras de Nuria e Iñaki, y es el conocimiento, la transferencia de tecnología, el tener un negocio mucho más maduro. En India muchos negocios tienen un grado de madurez muy bajo y por tanto hay oportunidades empresariales notables para nuestras empresas, que por los años de experiencia estamos mucho más avanzados en la curva de valor. De ahí empezamos un crecimiento orgánico de alrededor de un 40% al año, algo vertiginoso y con una expansión muy fuerte. Os diría que es la etapa, pues, no sé, de ilusión, de juventud. Sobre esa base pensamos que teníamos que seguir creciendo y lo que hicimos fue hacer crecimiento inorgánico. Compramos 2 empresas, tenemos una segunda marca que se llama Cisco, que es una empresa basada en Chennai, SIS Prosegur, que es la matriz, está basada en Delhi y bueno, pues aportamos esa parte de crecimiento inorgánico sobre la base existente. ¿Qué ocurrió? Pues que la compañía, a pesar del crecimiento, no iba bien y además apareció algo que fue la demonetización y es algo que yo creo que es necesario comentar para entender India. En el año 2016, el primer ministro Modi a las 9 de la noche anunció que los billetes de 500 y de 1000 rupias iban a estar fuera de circulación a las 12 de la noche. Eso representaba el 85% de los billetes en circulación en el país. Por tanto, claro, al día siguiente no sabíamos qué hacer. Hablamos a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, ¿qué hacemos mañana? Porque realmente, ¿cómo vamos a operar con una moneda que está fuera de circulación? Y yo os diría que es donde viene la época de crisis. A los malos resultados que ya teníamos, se unió esta demonetización, nos quedamos sin negocio, porque nuestro negocio es transportar efectivo, transportar dinero. Si no hay dinero, no hay nada que transportar. Y tienes el pasivo de los vehículos y de las personas. Y son esos giros copernicanos, esa contradicción que os decía continua, esa sorpresa, ese dinamismo de este país, pues que nos pilló por sorpresa. Hicimos una reorganización interna importante, quitamos negocios que no eran rentables, cosa que también ha ocurrido en algunas otras empresas españolas, como Indra, por ejemplo, recuerdo ahora mismo. Y conseguimos algo para nuestro sector de actividad, que fue colaborar
en la regulación de la actividad de transporte de fondos en el país, que fue lanzada en el año 2018. Sobre la base de esa reorganización interna más la regulación, hoy por hoy deciros pues, que Prosegur es una empresa rentable, es una empresa de éxito, diría, en el país. Y si queréis, como para terminar esta primera parte y sujeto a cualquier pregunta que podáis tener, yo creo que algunas de las claves para India pues son tener mucha paciencia. India es un país en donde si no se tiene paciencia es mejor abandonar. Una gran resiliencia. Hay que tener liderazgo y visión, porque es un país que se necesita, tienes que tener convencimiento, puedes equivocarte, creo que es bueno equivocarse para aprender, y en el que hay que tener un enorme respeto, tanto por lo local como por las personas, como por el país. Esto en cuanto a lo que es la experiencia de Prosegur con algunos detalles. Hablando de lo que es la Indo-Spanish Chamber of Commerce, yo empezaría diciendo algo que dijo un embajador en este país, embajador español en India. Y es que si hay un país en el mundo en el que es necesaria una cámara, es India. Y esto no son palabras mías, lo dijo el embajador. Como os decía, fue fundada en el año 2016. En el año 2019 es oficial, con lo cual somos hermanos de la Cámara de Comercio de Madrid. Pertenecemos a Cámara de España. La aprobación vino del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el año 2019. Y al final, Indo-Spanish Chamber of Commerce reúne a las principales compañías españolas operando en India. Por ejemplo, pues no sé, como he comentado antes, Indra, Ebro, La Liga, Caixa, BBVA, Técnicas Reunidas, Acciona, Inversis. Y compañías indias muy conocidas y muy importantes, por ejemplo HDFC o ICICI, que son dos bancos privados importantísimos, y también empresas pequeñas españolas e indias que están en este país. Tenemos convenios de reconocimiento mutuo con las principales cámaras de comercio indias, CII y FICCI, y tenemos una magnífica relación con la embajada también de India en España, en virtud de la cual, por ejemplo, pues desde hace ya varios años nos otorgaron la potestad de poder colaborar en los Employment Visa a través de el sellado de los contratos de trabajo de españoles que quieran trabajar en India. Al final, la Cámara es un lugar de encuentro para los negocios, poner empresas en contacto, tanto españolas con indias con españolas. Es un lugar de intercambio de experiencias, de hacer networking, de servir de guía y de lobbying. Un lugar donde vivir lo español y hacer valer la marca España y estar al tanto de los cambios y tendencias en el mercado. Por ejemplo, he visto antes en el chat que alguien preguntaba sobre Make in India. Nosotros tuvimos al vicepresidente de Make in India dando una charla. Ease of Doing Business in India, que es otra organización gubernamental. Hemos hablado hace poco de las nuevas reformas laborales que van a aparecer en el mercado y, por ejemplo, algo curioso, no se ha comentado, pero creo que es interesante. En India existen 250 zonas de libre comercio en el país. Y bueno, pues tuvimos también un asesor hablando de esas zonas, pues cómo estar, cuál es el modelo de entrada y cuál va a ser el crecimiento a futuro. Yo creo que para hacer negocio en India hay que estar. India es un país en donde, como ocurre en otros muchos países, hay un nacionalismo creciente y hay unas altísimas import duties que además siguen aumentando. Un ejemplo es Airbus, que ha salido y lo comenta el embajador, pero Airbus, el mayor contrato de defensa que ha tenido España en India y uno de los más importantes de España, es fabricación de, creo que son 50 y tantos aviones. Los primeros, creo que son 10 o 12, se van a fabricar íntegramente en España. El resto se van a fabricar en India mediante un acuerdo de transferencia tecnológica con Tata, que es un conglomerado, y los aviones se van a fabricar aquí, probablemente en Gujarat. Os diría que no hay un modelo de éxito, pero sí que yo creo que hay algunas pinceladas que nos invitan a pensar en algunas empresas que han tenido éxito y qué es lo que han hecho diferente. Por ejemplo, en el tema manufacturero que se hablaba antes, yo creo que un modelo que ha ido bien y va bien es fabricar aquí para el mercado local y luego exportar. Y otro modelo, yo creo que algo, si queréis, que también hemos visto es no, y es algo muy español, yo creo, no venir a pecho descubierto. Yo creo que tener una asesoría
pues puede ser a través de Inversis, a través de otras empresas, a través de la Cámara, creo que es necesario porque es muy fácil equivocarse. Por último, bueno, pues como aparece en la diapositiva, bueno, pues aprovecho para que visitéis la página web y nuestro grupo en LinkedIn y sin más, pues quedo a la espera de vuestras preguntas si las hubiera. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Óscar. La verdad que muy interesante ponencia y refleja exactamente bueno, pues, uno de los factores esenciales para el mercado indio, que es tomárselo empresarialmente con un mercado a medio o largo plazo, con paciencia y adaptándote tú a la idiosincrasia india, como debe ser. A continuación, doy la palabra a Pablo Lamas, Corporate Sales Manager de Qatar Airways España. Nos va a presentar, bueno, pues la conectividad, la empresa y la conectividad que esta compañía tiene con India, algo que ha sido esencial durante toda la pandemia y ahora que estamos ya recuperando la presencialidad, contar con una compañía estratégica como es Qatar Airways para poder por fin viajar y hacer negocios con los países de Asia es fundamental. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a la Cámara y muchas gracias a todos los ponentes. Thank you, Ambassador, for your time. En primer lugar, os quiero compartir una visión global sobre nuestra conectividad. Como veis, actualmente estamos volando a más de 140 destinos y este es un dato importante si consideramos que hace ya 2 años, antes de que estallara esta pandemia, estábamos volando a 170. Esto quiere decir que poco a poco vamos recuperando esta conectividad global, gracias también un poco a los países van abriendo paulatinamente, van también reduciendo sus políticas de entrada y dentro de este proceso la India juega un papel fundamental y os explico por qué. Esta es nuestra presencia en el país. Nuestra operativa regular a la India es volar a 13 destinos, entre los que están Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Chennai. Actualmente es cierto que hay ciertos vuelos que no hemos retomado, como pueden ser Goa, Nagpur y Amritsar, pero que recuperaremos paulatinamente con el tiempo. Conectamos con la India a través de Madrid y Barcelona con nuestras frecuencias diarias y próximamente también sí que lo haremos con Málaga, con nuestro vuelo estacional de verano entre los meses de junio y septiembre. Y siempre lo hacemos a través de nuestro hub que está en Doha. Aparte de lo que es esta conectividad, otro punto muy importante y un poco debido también a este entorno tan cambiante sería la flexibilidad. Por este motivo, Qatar Airways hemos implementado unas políticas de flexibilidad, las hemos ampliado para que vosotros, las empresas, podáis volar con total tranquilidad. Por ese motivo estamos dando actualmente cambios ilimitados sin cargo y el reembolso del 100% del billete sin penalizaciones. Esta política aplicaría para viajes hasta finales de septiembre de 2022. Y también quería aprovechar para hablaros sobre nuestro programa Beyond Business, nuestro programa de empresas. Aquí hay 3 puntos para mí importantes. El primero sería que tanto la empresa como el pasajero individual acumularían puntos. Hago un breve paréntesis sobre nuestro programa Privilege Club, que es nuestro programa para nuestro pasajero individual, porque próximamente los puntos que se vayan acumulando serán avios. Esto es un punto muy importante porque dentro de nuestro país, donde nuestra compañía aérea bandera es Iberia, es muy importante que tengamos este cambio de nuestra actual moneda a avios. Como segundo punto importante sobre Beyond Business, es un programa que tiene diferentes niveles de fidelidad y es muy fácil de usar. Y como último punto también, comentaros que tenemos una promoción especial junto con la Cámara de Comercio de Madrid, en la que estamos ofreciendo 3.000 Key Rewards de bienvenida para todas las altas antes del 31 de marzo de este año. Y para despedirme os quiero compartir un vídeo con el último premio que hemos recibido, que es el de la Compañía Aérea del año 2021. Con esto me despido y quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias de nuevo. We've been awarded the world's best airline of 2021, but it's more than an award for being the only global airline to continue through the pandemic, and for all the hours of hard work we dedicated to making your experience exceptional, and flying the youngest, greenest fleet in the sky. More than an award, it's a responsibility to continue to provide the very best for each and every one of our customers. Qatar Airways, you can rely on us. Y con esta imagen sobrevolando la Catedral de la Almudena, nos despedimos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pablo. A continuación, pues sí me gustaría dar la palabra a las empresas que habéis asistido, dar las gracias de nuevo y si queréis hacer cualquier pregunta, tanto a Pablo, a Óscar, a Nuria,